Nos fuimos de Argentina porque se veía venir el golpe, que ya había habido en Chile y en Uruguay. Tomaron las universidades, la policía, y nos sacó a cachiporrazo limpio. Sí. Hubo muchos de esos temas. Realmente a mí se me borró un poco todo eso, ¿eh? Pero hubo mucha violencia con la universidad. Además, en un momento dado renunciamos todos, no me acuerdo en qué año, que yo no estaba de acuerdo y Mario tampoco. Y me acuerdo que García Vázquez, que era un arquitecto, profesor, amigo, urbanista, tampoco, porque nosotros creíamos que teníamos que quedarnos y que nos echaran, porque seguíamos con nuestras cosas. Pero ganó la opción en asamblea, la de renunciar, y renunciamos todos a la universidad. Hubo como luchas, porque venía gente que apoyaba a los del ejército, estudiantes incluso, y estuvo complicado esa época en las universidades, hubo mucha violencia. Y no nos apetecía estar en un gobierno militar, porque teníamos la posibilidad de venir. Yo tenía amigos en París y Mario tenía familia acá y amigos, porque se enteró justo antes de venir que Jesús Bermejo, que era amigo de él desde que era estudiante, que había estado en Tucumán, donde Mario trabajaba, pues lo encontró y le dijo que venía acá a trabajar por un problema familiar, que la madre había fallecido o algo así, había decidido volver, y le dijo a Mario que viniera, que había posibilidad de trabajo. Nos vinimos para acá, donde había la autopista del Atlántico, ya tenía abiertas las puertas para que Mario trabajara. Yo trabajé un poco, pero en esa época mi hijo era muy pequeño, así que me dediqué más a ese tema, a la casa y la familia. Yo me enamoré de Galicia. Cuando vinimos desde Madrid en coche, no me acuerdo si alquilamos un coche o cómo, o en algún momento que fuimos a Madrid con el coche y volvimos, yo me acuerdo que le dije a Mario que esto era el paraíso terrenal. Ahora es menos paraíso terrenal, pero cuando vinimos nosotros, Galicia era todo verde, era fantástico. Y Coruña era una ciudad mucho menos poblada, que nosotros vivíamos en Las Lagoas. Yo andaba en una mobilete sin ningún problema, a Pablo lo sentaba en una canastita que tenía delante y no pasaba nada, o sea, había pocos coches, estaba muy bien. Vinimos a Coruña porque acá era el trabajo que tenía Mario, porque era en Autopistas del Atlántico, cuando diseñaron todo el primer tramo, y Mario diseñó edificios de ahí, el de mantenimiento, varios. En realidad no era una cosa tan diferente el concepto, porque además los arquitectos de aquí se habían formado en Madrid o en Barcelona. Y entonces un poco la visión que tenían tampoco era una visión local y encerrada, ¿no? Era una visión, no era igual que la de Buenos Aires, pero también era una visión, por así decir, metropolitana, ¿no? de gran ciudad. Lo que hubo en la universidad, por mi parte, es una diferencia de metodología de relación con los alumnos, porque nosotros allá teníamos una relación menos vertical, ni los alumnos nos consideraban más, ni nosotros los considerábamos menos. No había el sentido de autoridad que todavía, no sé si ahora hay, pero que había todavía en la escuela, que derivaba, por lo que escuché hablar a algunos profesores, de cómo era en Madrid o en Barcelona. O sea, el profesor no era un compañero mayor con el cual podían discutir sobre los conceptos y todo con cierta igualdad, aunque relativa, ¿no? No había ese sentido del respeto por el superior. Entonces yo creo que eso
sí que lo sentí como diferencia. Y además también como mujer, porque acá prácticamente no había profesoras mujeres. Y allá era bastante común que hubiera mujeres, ¿no? Y el trato era muy igual. Porque hay un problema clarísimo para mí, que es social. Resulta que arquitectura había que estudiar en Madrid o en Barcelona. Por eso había tantas mujeres que habían estudiado filosofía o farmacia porque podían estudiar en Santiago y estar cerca de sus casas. Pero que alguien mandara a Madrid o a Barcelona si no tenía familia a una hija a estudiar no era fácil hasta que yo llegué. Entonces, Pascuala era de Madrid, la familia estaba en Madrid. Julia Fernández Calella eran alemanes, tenían ya otra mentalidad distinta. Vivían en Asturias y yo no sé si no tenía también alguien en Madrid de su familia. Pero en esa época, ¿quién iba a mandar una mujer a un colegio mayor lleno de estudiantes? Esa es mi opinión de por qué las mujeres, hasta que no hubo escuela acá, no empezaron a estudiar. Yo lo que introduje fueron muchas asignaturas de libre elección, de temas que a mí me fueron apasionando, que no los traje de la Argentina, ¿eh? Eso me surgió acá. No sé si en contacto con la propia naturaleza gallega o por qué, o porque era mi momento para ese cambio. Yo estaba también con con los temas de geobiología, que tiene que ver con los buenos lugares y malos lugares para la vida, y que los detectan, entre otras cosas, aparte de los planos, con varillas. Como los que buscan agua, ¿sabes? Los ingenieros que también usan ese sistema. Entonces, ahora me tengo que acordar porque hace mucho, en una época lo hacía mucho, iba a ver viviendas, los campos eléctricos que no estuvieran, por ejemplo, en la cabecera de las camas, o sea, todo un tema de salud ambiental de las viviendas. Y me fui hasta Benicarló, donde había gente que se dedicaba a eso y había como una reunión. Entonces también iba a ver casas donde la gente no se sentía bien y buscar los buenos lugares. Alguna gente piensa que es brujería, pero no es brujería, tiene base física. O sea, lo que pasa es que yo tenía como libertad conmigo misma. Cuando me metía en un tema no me asustaba, ¿no? No tenía miedo de que fuera magia. También hice tantas cosas que encima mucha obra era imposible. Y las que hice fue así, con materiales naturales y bueno, una serie de cosas. Y bioclimáticas, bioclimáticas que estaban adaptadas bien al clima, ¿no? Tengo una que, como digo yo, parece ¿cómo se llama?, de César Portela, porque al final es lo que él hace, yo me di cuenta, casas de tipo bioclimático para el lugar, con una galería al sur, cerradas al norte, bueno, una serie de elementos que son en el campo de aquí, te dan una casa perfecta. Pionera suena a título, pero sí que fui la primera aquí que habló de esos temas. Sí, en cierta manera sí, fui pionera. Porque me entusiasmé, yo nunca me preocupaba, si algo me entusiasmaba lo desarrollaba, ¿sabes? Yo una vez le mandé una carta modelo a todos los colegios de arquitectos para que a su vez le mandaran a la gente cuando mandaban las cosas, ¿no? Los informes.
en el que preguntaba a quién le interesaba la arquitectura bioclimática y la hacía para hacer una exposición de España. Armamos como una comisión, armamos un jurado que era justamente con estos arquitectos famous que hacían este tipo de arquitectura, que fue para lo único que conseguimos que nos diera dinero el Colegio de Arquitectos, fue para pagarles a ese jurado. Todo lo demás lo hacíamos por amor al arte, las reuniones, viajábamos, en fin. Y se hizo una exposición itinerante de todos los que mandaron paneles. Yo a accesibilidad me enganché mucho, porque me presenté junto con Manuel de la Iglesia cuando llamaron a alguien para escribir, para redactar la ley de Galicia. Y yo me presenté con él. Y bueno, la ley de Galicia de algún modo tomaba casi todo de la de Barcelona, pero tomamos contactos con minusválidos. Y yo me hice muy amiga de uno que andaba en silla de ruedas, al que con Cristina García Fontán, que hizo varias cosas conmigo, le hicimos la renovación de una casa para que fuera toda para minusválidos. Incluso creo que en algún momento con los alumnos los había dividido en grupos y habíamos mirado toda la ciudad para lo que había que hacer para que estuviera adaptada bien a los minusválidos. Pero al ayuntamiento no le interesó el trabajo. Fue la primera obra que se hizo así con madera. Y no sé por qué se me ocurrió hacerlo todo porque estaba en esa onda yo. Ya no me acuerdo el mecanismo exacto de cuando fue lo de las piscinas. Hice suelos de madera tratada, todo al exterior, la caseta del hondo, que era una madera que yo conocía y que es eterna, no tenés ni que pasarle aceite. Entonces la estructura de la caseta era del hondo. Y luego todo lo demás era pino tratado, que es un material muy barato. Y la estructura de adentro era de pino, que también no hay problema porque era interior. Y afuera unos paneles, pero que eran perfectos para el exterior. Y hay tengo fotos que me han mandado, sobre todo la del Ache, que me manda gente porque pasan por ahí, que está perfecta todavía y son del año 2000. Y aguantaron muy bien. Sí, eso fue una bonita experiencia, la verdad, la de las piscinas. El tema de la curva me surgió porque en el territorio había un montón de como pequeños muros así curvos que estaban contra el viento para proteger los cultivos del viento, ¿no? Entonces me pareció una imagen muy fuerte y es la que tomamos para la estructura de la casa, ¿ves? ¿Qué es esto así? Entonces, si acá viene el viento, bueno, viene de más lados, estaba abierta la zona donde estaba el patio, que era la zona climáticamente más adaptable, y entonces aquí ese modelo que tenían para los cultivos fue lo que tomamos para la vivienda. Y la vivienda la hicimos el muro doble, eso no fue idea mía, fue idea de Manolo Danz, uno de los chavales del equipo, de que el viento entonces tenían entre los dos muros unos elementos que se podían abrir o cerrar, que hacía
que pasara el viento o que quedara como un muro doble con cámara cuando se cerraba. Pero era este muro y acá estaba la parte del estar y acá los dormitorios y acá era un patio con pérgola. Y luego tenía una terraza, pero que era nada más que para estar y que tenía también los paneles para el agua caliente y luego el tanque, que lo llamamos tanque dance porque fue una idea de Manolo Dance, uno del equipo, que estaba pintado de negro para que calentara el agua. O tenía una cosa que se le ponía cuando hacía falta negra. Una casa muy simple y arriba tenía también pérgola y tenía paneles fotovoltaicos, bueno, toda la parafernalia para poder ambientar las cosas y aprovechar el clima, que era en lo que yo estaba en ese momento.